Sol de la Mañana. Hoy es un día muy especial para la República Dominicana. A las 3 de la tarde, ¿verdad, Carmona? A las 3 de la tarde del día de hoy se anuncia ya formalmente, porque es evidente que Pedro ha ganado toda la votación para eso. Pedro Martínez va a ser llevado al Salón de la Fama de Cooperstown, al Salón de la Fama del Melton, béisbol. dirige este coro, Melton. Vamos a ver. Pedro Martínez. Pedro Martínez al salón. Pedro Martínez al salón. Pedro Martínez al salón. Pedro Martínez al salón de la fama. Muy bien, muy bien. Entonces, oigan la importancia de este Salón de la Fama. Vamos a ver. Una gloria. Fue fundado en 1936. Al 2015, ¿cuántos años hay? Del 36 al 15 hay 74. 116 años. No, del 36 a 114. 114 años. No, por favor, estamos en 15. Uno de los peloteros más puros. De 1936 al 2015. Espérate, estamos en No, por 2015. favor. Espérate. Menos 1936. Ya está en la línea, Carmona. 79 años. 69. 6-9. ¿Usted sabe cuántos peloteros hay en el Salón de la Fama? ¿Cuánto? 115. En la historia del Salón de la Fama. Bueno, 1930. Pedro va a ser el 7º jugador latino. ¿Y el dominicano? Número 2. Número 2 El con primero Marichal. fue el hombre más importante de Latinoamérica como beisbolista. ¿Quién? Wow. El puertorriqueño. Roberto Clemente. Roberto Clemente. Después fue Juan Marichal, 10 años después. Después fue Rocarú, 10 años después. Te estoy hablando de un latino. O sea, todo casi 10 años después. 10 años después, 11 años después, Tani Pérez. Dani Pérez. 11 años después, Robertico Alomar. En el 2011 fue el último latino en el Salón de la Fama. Y solamente 115. ¿Quién fue en el 2011? Roberto Alomar. Quien está hablando es Ramón Carmona, señores. Identifíquenlo. Claro, lo presenté ahorita. Y ahora, en el 2015, nuestro Pedro Martínez. Pedro Martínez. Pedro, Pedro el Grande. 4 años después nada más. sí, sería la primera vez la que entra un juventud. latino, no esperando 10 años. Sí, 10 como era el años, promedio. exactamente. Y después es el primer latino que entre al Salón de la Fama por primera vez en la primera votación. ¿Qué por O sea, ciento todos tiene? los otros eran la segunda. Tercera y cuarta. Incluido Roberto. Roberto. Sí, tercera y cuarta Y fue. Juan Y Marichal fue el tercera, la En la tercera. tercera, Ya oye, casi lo último. Carmona, yo que no precedente. conozco de eso. ¿Quiénes componen los que eligen al Salón de la Fama? Son periodistas. Los periodistas de Los cronistas deportivos. Sí, pero son 700 creo que Ya. votan. Carmona, me Por la asociación de cronistas cronistas. deportivos, No, de ¿Y qué cronistas por deportivos. ciento tiene Pedro Martínez, el grande? Ahora mismo tiene El 97%. 90 y algo de lo que se ha dado. solamente Randy Johnson. Randy ya, Johnson Encima. le está está seguro. pero muy poquito. Una pregunta, Ramón Ramón. Martínez, Me decía un hermano. amigo, Y perdóname, tenemos Uri, una exclusiva para ustedes en el Sol de la Mañana en cuestión de minutos. Ya me está en decía- el teléfono. Mira, Me decía Ramón, un amigo, perdóname María Elena, y con el permiso de nuestro querido entrevistado, que Sammy Sosa, si no obtiene el 5%, pierde la oportunidad de volver a está ser peleando, postulado. entonces tiene que ir a los veteranos. A los veteranos, al voto de los ¿Y veteranos. cómo está? ¿Está por encima del 5 o por debajo? Hay que saber, a ver la votación. ¿Cuándo se sabe? Hoy también. Todo está claro. Escuchen, En la línea tenemos A Ramón Son los Martínez, únicos, hermano. a los una únicos dos persona. dominicanos que están siendo baloteados en estos momentos son Pedro Martínez y Sammy Sosa. Sí. Okay. Tenemos a Ramón Martínez en la línea. Hermano El hermano de Martínez. Pedro Martínez. Atención, Bolívar Ventura. Ramón, que llegó a los Dodgers del 1988 al 1998. 10 años duró. Es mayor que Pedro. Es mayor que Pedro. Era la superestrella Sí, de señor. los Dodgers. Sí, así es. Lo protegió al Él fue el que muchacho tú- ahí. Él fue el que tú me contaste, Ramón Martínez fue el que tú me contaste que cuando lo contrataron dijo, si no me contratan a mi hermano también no entro. No, pero lo firma también en los Dodgers. Por su habilidad, pero el tamaño en ese tiempo no lo ayudaba y ni el peso. Era flaquito. Déjenme hacer una confesión de Pedro Martínez. Muchos decían que Pedro no llegaba, no se mantenía en la Grande Liga. Y muchos, hasta la misma gente de los Y Ramón Dodgers. decía que sí. Y él decía que sí, para que vean la juventud, que no importa que tú salgas de un barrio, no importa de donde tú salgas, Hermano de un Guayabo. callejón, si tú no tienes una actitud de sí del triunfo, tú nunca vas para ningún lado. Así es. Y Pedro me dijo a mí, bueno, hace 10, 15, 20 años, no sé, me dijo, es para el Salón de la Fama que tú me vas a ver a mí. Y tú me vas a ver ahí, y tú vas a estar ahí, Una y tú me vas a ver ahí, confesión. hace más de 15 años. Y el muchacho, con todo el golpe que se le daba a los latinos, principalmente en esos tiempos, pues tú sabes que Se era muy mantenía fuerte, firme. muy fuerte. Pedro se mantenía ahí. Y Ramón siempre lo Y protegió. Ramón lo protegió ahí, como un hermano, como un dominicano, como todos los peloteros de Grandes Ligas,
que son las superestrellas del equipo, protegen a esos muchachos, no importa que sea tu hermano, pero está protegido ahí. Ellos volvieron y se juntaron en Boston en 1993. Contrató a Ramón. Fue en el 99 hasta el 2000 que Ramón se juntó con Pedro. Un one-two hicieron en Boston. Y Ramón terminó su carrera en Pittsburgh en 1901. Me dicen que hay otro hermano, en el 2001. Jesús, que también 2001, disculpe. También jugó en los Dodgers, Jesús Martínez. Sí, también, los tres hermanos, pero él no coincidió con ellos. Tenemos en la línea a Ramón Martínez. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos y saludos a cada uno de ustedes y al público que nos está escuchando. Gracias. ¿Cómo está la familia Martínez? Hablamos con Ramón Martínez, hermano de Pedro Martínez. ¿Cómo está la familia Martínez esperando la confirmación de Pedro, miembro del Salón de la Fama, esta tarde a las 3? Bueno, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de esta gran noticia, no solamente nosotros, sino el país, el dominicano en sí y toda la fanaticada que siempre nos dieron apoyo y le dieron apoyo a Pedro. O sea, que es algo bien grandioso, es algo que es único, o sea, es algo que tiene una magnitud grandísima. Ustedes están reunidos todos esperando para conversar con él después que se haga oficial la noticia. ¿Se han convocado todos ustedes? ¿Han estado conversando con él? ¿Cuál es la actitud que tiene él con respecto a esta noticia? Bueno, de verdad nosotros ya, o sea, nosotros nos vamos a juntar, tenemos a una celebración que le vamos a hacer a él un poquito más adelante. Ajá. Pero sí estamos a la expectativa de todos los acontecimientos. Estamos ahí con él dándole apoyo y de verdad que nos sentimos muy orgullosos. ¿Has estado en contacto con él? ¿Has hablado con él en las últimas horas? ¿Cómo me llama? Sí, no hemos mantenido en comunicación. Él está muy emocionado, contento. Estamos todos, así como yo sé que la expectativa está en todas él está en Boston, ¿no? Y todos nosotros dominicanos estamos en la espera de la decisión de que ya sí va a estar ahí en el Salón de la Fama. Él está en Boston, tengo entendido, ¿no? Con su familia, con su esposa y sus hijos. ¿Y qué te dijo la última vez que conversaron? ¿Cuándo fue? ¿Y qué te dijo? Bueno, nosotros estuvimos hablando ayer, ya estaba de camino hoy temprano me comuniqué con él, él está ya en Boston y de verdad que muy emocionado, súper emocionado. Ramón, tú has sido un soporte importante en la carrera de Pedro, además de tu hermano, por todo lo que de alguna manera significó todo tu apoyo. Para ti, de manera particular, ¿qué representa esto que Pedro vaya al Salón de la Fama? Bueno, para mí, te digo que es uno de los logros que todo pelotero quiere lograr en su carrera, en su meta. Al final ya de su retiro, quiere lograr llegar a ese salón selecto de jugadores que lo máximo. Nosotros tenemos nuestro Juan Marichal y Pedro ahora que va a ser segundo. Para mí, particularmente, es un orgullo. Me siento muy emocionado en esa parte de que nosotros, un dominicano más, entre al Salón de la Fama. Y una pregunta, Ramón, ¿cuáles son, de todos sus números, de todas sus estadísticas, que son lo que se toma en cuenta en el béisbol para ingresar a una persona, a un jugador al Salón de la Fama, cuáles son los números más importantes, más impactantes de la carrera de Pedro que lo hacen merecedor de un asiento en Cooperstown? Bueno, yo creo que su carrera en sí fue una carrera excelente desde el inicio, especialmente cuando él llega a Boston, donde él en realidad se establece y comparando hoy en día los buenos lanzadores que hay hoy en día, o sea, la magnitud de lo que hizo Pedro en base a los números que él hizo, o sea, algo que es impresionante, es algo que si tú comparas por ejemplo, los números de Clayton Kershaw hoy en día, los números de Pedro en su tiempo cuando estaba, o sea, Pedro en realidad
es sorprendente, sorprendente. Pero la cantidad de ponches, la 3,000 cantidad y pico de de strikes, de esas estadísticas, de esos números, quizás también tu tocayo Ramón Carmona aquí pueda ayudarnos en eso. Porque, por ejemplo, cuando se habla de Pete Rose, bueno, por la cantidad de hits, cuando se habla de algunos peloteros por bases robadas, pero en el caso de Pedro Martínez, ¿cuáles son las estadísticas más impactantes de su carrera que lo hacen merecedor de entrar al Salón de la Fama? Bueno, Pedro, en realidad, por ejemplo, el número de ponches, 3.154 ponches. los ponches, 219 victorias. Ponches, De efectividad 2. Efectividad 2.93. efectividad, exactamente, la efectividad. Sí. ¿Cuántas veces, en realidad, un récord ahí en ponche que Pedro impuso, donde él ponchaba 10 bateadores o más por juego? Sí. Y en la época de los esteroides, Sí, en la época de los... 3.154. 3.154. Ramón, Sí. Dígame. cuéntale a la persona, a los jóvenes peloteros que le dicen, tú no das para béisbol. Dile la historia de Pedro, cuando Pedro llegó a los Dodgers, que nadie creía en Pedro Martínez. Bueno, en realidad, la organización de los Dodgers en tiempos atrás, no nada más la organización de los Dodgers, sino las organizaciones, la mayoría tenían esa duda de los jugadores de corta estatura, especialmente los lanzadores, de que decían, bueno, son lanzadores que no son durables, que por eso fue una de las razones que a Pedro lo cambiaron en el 1993 por Delano de Chile, si ustedes si se acuerdan. Sí, para Montreal. Exacto, lo cambiaron porque supuestamente, estadísticamente, Pedro no podía lanzar 200 innings en una temporada por su forma que él tenía. O sea, Ramón, perdón que te interrumpa ahí, porque un lanzador de corta estatura. Ramón, ¿me escucha? Perdona que te interrumpa ahí, porque en ese momento tú eras una figura estelar en la rotación de los Dodgers. ¿Tom La Sorda tenía algún prejuicio contra Pedro, más allá de lo científico, más allá de lo que estaba mostrando Pedro en el terreno de juego? ¿Tom La Sorda lo subestimaba? Bueno, en realidad no era, o sea, Tom La Sorda es el tipo de manager que él cree mucho en el material veterano, porque en ese mismo caso surgió conmigo. O sea, cuando yo subo a las Grandes Ligas, tuve que sobrepasar cierta barrera. Entonces, cuando Pedro viene más atrás, porque incluso Jorge Herzog le hizo una referencia cuando Pedro estuvo como relevo en el 93, que le tuvo relevo, que lo que tenía, el material que tenía Pedro era para él ser o abridor o convertirlo en lanzador cerrador. Orel Hershiser fue el más valioso en la Serie Mundial que ganó los Dodgers en el 88 o en el 88. Ok. Ajá. Entonces, la sugerencia fue esa, de que por el talento que tenía Pedro, era de serlo, o tú lo haces cerrador, o lo haces o es abridor, y Pedro todo el tiempo fue lanzador abridor. Entonces, cuando ya después de la temporada que viene la decisión, que si necesitamos segunda base, y entonces se vio como que no encajaba ahí de que Pedro podía ser abridor, lo resistentemente para él poder lanzar 200 innings, y luego entonces de ahí que viene lo cambiaron por Delino de Shields. Personalmente yo no creo que Tom La Sorda tuvo ningún tipo de problema con él. Estamos conversando con Ramón Martínez, el hermano mayor de Pedro Martínez, a las 10:22 en el Sol de la Mañana. Y tu hermano Jesús, que tengo entendido que de los tres fueron los tres contratados por los Dodgers de Los Ángeles, y es el de mayor edad. No, menor. No, Jesús es el menor. Jesús es el lanzador menor. De nosotros tres, que fuimos los segundos después de los Jalou, tres hermanos que tuvimos en un momento en Grandes Ligas, que fue en el 90 y 93. Ajá. Que el 94, fue en el 94 porque ya Pedro estaba en Montreal. Entonces Jesús lo llamaron, fue de lo que llamaron en septiembre. Entonces, pero Jesús no solamente tuvo actividad en la liga fue en septiembre de 1994. Entiendo. Ramón, dile aquel año de Pedro que vino de la banca
y que Boston casi perdiendo la serie con Cleveland, en Cleveland. Y él le dijo al dirigente, dame la bola. Y nadie quería dar la bola para no lastimarle el hombro a Pedro, el brazo. Y Él había pichado recientemente. ya había, tenía como 3 días, 2 días que había pichado. No tenía los 4 días. No, tenía 2 días. Los 4 días reglamentarios. Pero si Boston perdía ahí en Cleveland, lo iban a descalificar prácticamente. No son reglamentarios, Eury. Es una costumbre. Bueno, amigo, hombre, para proteger el pitcher. Exacto. Exacto. Y en Cleveland no quería saber de Pedro Martínez. Yo voy a confesar una cosa que Ramón no tiene que hablar de ese tema. Y dilo tú. Que yo sí lo puedo decir. Como ¿Qué pasó? Pedro en Cleveland le tiraron un papelito. Te vamos a matar. No relaje. Si pichaba. No, sí, es porque que Pedro se crecía. Más que los Yankees, lo odiaban más que los Yankees. No, es que la fanaticada de Cleveland Es peor. es peor, la fanaticada más agresiva de la Grande Liga. Ellos creen que son peloteros, ellos creen que son socios de ese equipo. Ellos creen que son jugadores. Son jugadores. Y a Pedro le tiraron un papelito en el bullpen, te vamos a matar. Oye. Y tuvieron que protegerlo. La seguridad de Major League, el FBI se metió, todo el mundo. Sin embargo, los respetan. Y Pedro le dijo, dame la bola que yo voy a pichar. Y Pedro del bullpen, ese silencio ese día, esa noche, que estábamos ahí, ese play, 50,000 personas, calladito. Y Pedro se puso los pantalones dominicanos de mano guayabo y llevó a Boston donde tenía que llevar. O cuando le ponchó 17 a los Yankees. Ramón. Cuando eso Carmona, estaba con los cepos todavía, creo que fue. Que su hermano Ramón no 97. se va a referir a eso. Quizás él quiera. ¿Tú quieres hablar de ese tema? Sí, en realidad, oye, ¿qué fue lo que sucedió? Ajá. Cuando Pedro lanza, que Pedro fue el lanzador abridor de nosotros en ese tiempo, fue el que abrió el primer juego. Pedro se lastimó. A él lastimarse, o sea, nosotros perdimos el primer juego y perdimos el segundo juego. Luego, cuando vamos a Boston, a mí me tocó lanzar el primer juego ya de vuelta a Boston, en el juego de Wild Card, 5-3 que jugamos. Ok. Bueno, en fin, fue que ganamos ese juego en Boston y ganamos el segundo juego también en Boston. Entonces la serie se empató 2-2. 2-2, exacto. Que 5-3. incluso que el segundo juego que jugamos en Boston, ya el juego número 4 lo pichó Bartolo, porque Bartolo fue el que nos ganó el primer juego a nosotros. Bartolo con Cleveland. Luego, eso fue en Hankerton. Entonces nosotros regresamos a Cleveland a jugar el juego número 5. ¿Qué sucede? Que Pedro todavía está, o sea, al lesionarse, él, o sea, estamos ahí, ese día, me acuerdo yo que ese día nos pusimos todo disponible, o sea, hablamos, Pedro como el cabeza del equipo. Ajá. Hicimos una reunión entre todos los lanzadores y dijimos, bueno, hoy nosotros tenemos que estar todo disponible. Pedro todavía está lastimado. Entonces, cuando yo le dije a Pedro, mi referencia que yo le dije a Pedro fue, Pedro, si estamos en el tercer inning adelante, tú puedes entrar a lanzar, o sea, lo más que tú puedes hacer, porque acuérdate que es un momento que nosotros vamos a pasar a los playoffs. Bueno, en fin, así lo hicimos. En el tercer inning fue cuando Pedro sale del dugout caminando hacia el bullpen. Tú sabes que hay que caminar por dentro del terreno. Claro. Hacia el Cuando bullpen Pedro y calentar. salía, cuando Pedro sale fuera, fue cuando hubo ese silencio, porque dicen acá, pero Pedro está lesionado, porque ya la prensa incluso había dicho que ya Pedro no iba a pichar más. Pero cuando Pedro sale, es que viene la fanaticada y hace silencio, y todos los jugadores de Cleveland, incluyendo a Roberto Alomar, Manny Ramírez, o sea, todos los jugadores ven que Pedro sale afuera y dice, pero acá, esto es imposible, ¿cómo va a ser que este hombre que está lesionado va a lanzar? Cuando Pedro está calentando en el bullpen, que llega al bullpen, lo primero que le empiezan a decir, muchísimas cosas a los fanáticos, muchas cosas desagradables. Gracias. Tú que viniste, qué sé yo, o sea, como que viniste en Yola, o sea, muchísimas cosas ofensas que le hacían incluso. Eso de que en cierta forma le decían, te vamos a matar, en realidad eso, o sea, son cosas de fanáticos en el momento, porque dice, este hombre a nosotros no, o sea, nos va a ganar. O sea, que como fanáticos ellos se sintieron como ese enojo. Y entonces, lo que sí yo le recomendé a Pedro fue que como él estaba lesionado, yo le dije, mira, hoy va a ser un día, si tú entras a lanzar, donde tú tienes que pichar, no tirar, sino pichar. O sea, tú no puedes usar tu bola rápida, pero sí tú puedes, lo que es tirar, o sea, pues empezar a pintar, como decimos, poner la bola, o sea, su control, porque el control de Pedro es increíble. Pintar, o sea, empezar a tirar su picheo aquí, o sea, una maestría.
fue lo que Pedro hizo. Entonces, me acuerdo yo que en el cuarto, cuando él entró al cuarto inning, Pedro empezó tirando 82 millas por hora. ¿Y terminó? Y Pedro terminó tirando 82, o sea, empezó tirando a 82 millas el juego. Y a medida que el juego fue calentándose en el quinto inning, en el sexto inning, la velocidad de Pedro empezó a aumentar, porque ya el dolor que él tenía en la parte del brazo, fue quitando. con la misma emoción del juego, se fue calentando. Okay. En fin, es que cuando llegamos al séptimo inning y al octavo inning, me dicen a mí, porque yo estaba en la rehabilitación de mi brazo con la cirugía que yo tuve. Ajá. Me dicen a mí, Ramón, si Pedro sale de ahí, tú eres el que va a cerrar el juego. Esa fue una encomienda que me dieron a mí. Oye. Y yo cada inning, en cada inning, le digo, Pedro, ¿cómo te sientes? Me dice, no, yo no me siento, o sea, me siento el brazo, me lo siento caliente, no lo siento mucho. Y Pedro terminó ese juego, que después de ese inning, Pedro no le dieron hit. Y terminó tirando a su velocidad normal, por la misma emoción del juego, por la misma concentración que él tenía. O sea, fue algo que fue impresionante. Qué bien. Bueno, gracias Ramón Martínez. Ramón. Sí. Finalmente, un mensaje al pueblo dominicano que lo apoyaron todos estos años, a la familia Martínez, a ti, a Jesús, y el respeto que le tiene a Pedro Martínez por llevar al país en alto siempre, que su país estaba primero que todo en la Grande Liga. Sí, bueno, primeramente nosotros, o sea, hay que darle gracias a Dios por todos esos triunfos que nos dio a nosotros, y a ustedes, la prensa, que siempre son los que nos han estado siempre apoyando, la fanaticada también, o sea, la fanaticada siempre ha estado ahí, porque cuando nosotros lanzamos, cuando Pedro lanzaba, se paralizaba el país, no solamente en República Dominicana, sino a nivel, diríamos que a nivel todo el que tiene conocimiento de béisbol, siempre estuvo ahí, y en verdad que le damos gracias a todos ustedes porque siempre nos han apoyado a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Muchas gracias, muy amable, hermano. Qué buen testimonio. Hablamos con Ramón Martínez, hermano de Pedro Martínez, uno de los soportes en un primer momento de la carrera de Pedro, y todos en expectativa. Hoy a las 3 de la tarde ya se anuncia formalmente que Pedro el Grande va para el Salón de la Fama. Pedro Martínez va para el Salón. Pedro Martínez va para el Salón de la Fama. Pedro Martínez va para el Salón de la Fama.